quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. En todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, que es más que palabras, es más que una canción. Jesucristo, reinas con poder
soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Para ti, Señor, solo para ti. Oh, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, por siempre y siempre eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, tuyo es todo el honor. Declara, tuya es toda la gloria, tuyo es todo. Con todas tus fuerzas vamos a cantar, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el al único digno, al único digno, al Cordero inmolado. Cuando muchos piensan que todo terminó, tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura.
Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, bienvenidos a esta transmisión. Gracias a Dios por la bendición de podernos ver o que usted me vean y yo por la fe yo lo estoy viendo allá en su casa dispuesto para escuchar la palabra. Lo felicito por sacar este tiempo y le pido que se disponga para orar y para recibir la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija y vamos a orar por aquellos que están pasando situaciones difíciles. Nuestro país está colapsado, su sistema de salud, las UCI, etcétera. Hay muchas familias sufriendo y no podemos dejar pasar por alto. Vamos a pedirle al Señor que bendiga y que se glorifique y unámonos con esa gente que está sufriendo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en este momento damos gloria, te damos honra. Te damos gracias, Señor Dios, por la vida, por permitirnos, Señor, usar estos medios para llegar con tu palabra a mi hermano, a mi hermana, a cada persona, Señor, que quiere escuchar tu voz, que quiere estudiar tu palabra, Padre. Yo te bendigo, Señor, te doy gloria y te doy honra, Señor. Y queremos en estos momentos sacar un momento para orar por todos los que sufren, Señor. No solo Colombia, sino el mundo entero, Señor. Hay viudas, hay huérfanos, hay personas que están pasando momentos difíciles. Hay gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte en las UCIs. Oramos por misericordia, Señor. Oramos que tengas misericordia, que te glorifiques, Señor. Tú eres el Dios de la vida, Señor. Dependemos de tu gracia, dependemos de tu misericordia. Levantamos nuestra voz en favor de todos los que están sufriendo, los que están pasando un momento difícil, Señor. Glorifícate, Padre. Pon tu mano poderosa y obra, Señor, porque dependemos de ti, bendito Señor. Muchas gracias. Te agradecemos también por ese momento y pedimos que nos ministres a través de la palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para ver tu poder, tu gloria, Señor. Y lo que quieres transmitirnos a través de esta palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, hace 2 semanas les dije que año nuevo, Nuevo Testamento. Y nos pusimos el reto de leernos el Nuevo Testamento. Y quiero en esta ocasión hablar un poquito de lo que es el Antiguo y el Nuevo, y quizás las cosas en las que son diferentes el uno del otro. Es una bendición. Lo primero que tengo que decir con respecto al Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento narra acontecimientos importantísimos, únicos en la historia de la humanidad. Las mejores cosas, escúcheme, lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad está en el Nuevo Testamento. Y con esto no estamos queriendo decir que entonces un testamento es mejor que el otro, ¿cierto? No, porque Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Toda la Escritura. Y cuando dice toda la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento, pero también al Nuevo Testamento, porque todo es palabra de Dios. Entonces, quiero que tengamos en cuenta, y básicamente me voy a enfocar en mirar las diferencias, algunas. Hay muchas diferencias en sí entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, diferencias como que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, y que el Nuevo se escribió en griego, y que el uno tiene 27 libros y el otro tiene 39, pero cosas como esas no nos vamos a ocupar, sino cosas como más de fondo, como para poder visualizar la obra de Dios y la revelación de Dios de uno al otro Testamento. Entonces, voy a leer unos versículos aquí, precisamente empezando el Nuevo Testamento, que comienza con el Evangelio de Mateo. Mire cómo esta lectura nos ayuda a entrar en nuestro tema. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire, así básicamente comienza el Nuevo Testamento. Y esto es lo que les digo que es lo más maravilloso, el acontecimiento más hermoso. Mire, podríamos decir que hay momentos hermosos para la humanidad y podríamos hablar de la creación como tal, pero no nada se compara con lo que narra el Nuevo Testamento. Es Dios con nosotros, dice acá. Es Dios que se acerca a la humanidad. Y básicamente lo que nosotros vemos en el primer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, es que Dios creó todas las cosas, creó al hombre, a la mujer, y tenía comunión y se acercaba. Y había comunión, había una estrecha relación entre ellos. Pero usted ya conoce la historia, que ellos fallaron, ellos pecaron, hicieron lo contrario a lo que Dios ha hecho, y por esa razón fueron expulsados de la presencia de Dios. Y ahora vemos aquí en el Nuevo Testamento que Dios nuevamente viene a la humanidad. Es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, la primera cosa que quiero resaltar, la primera diferencia, es que en el Antiguo Testamento nos provee la historia del pueblo de Dios. Se enfoca en un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero el Nuevo Testamento, ¿en qué se enfoca? Ya no es en Israel. Al contrario, de Israel sale a todas las naciones. Ya se enfoca en una persona y en el resultado o el nuevo movimiento que llamamos la iglesia, que esa nueva persona que es llamado Jesucristo vino a organizar, a lo cual él llamó a sus discípulos y los llamó al grupo, lo llamó iglesia. Entonces, mire que es bien diferente. El Antiguo Testamento se enfoca en el pueblo, el Nuevo Testamento se enfoca en una persona, Jesucristo, y su pueblo, la iglesia. Y esto ya nos ayuda a pensar un poquito como la Biblia presenta el pueblo de Dios. Mira, hay gente que todavía miran al Israel actual como el pueblo de Dios. Y en cierta manera es históricamente, porque hay un legado histórico de ellos como el Israel, pero no es el pueblo de Dios como tal, en el sentido que lo es la iglesia. Pablo dice que nosotros somos el nuevo Israel de Dios. El primer pacto fue con ese pueblo, el nuevo pacto ya es con todos los seguidores de Jesucristo, que viene en la persona de Jesús. Entonces mire que todo se enfoca en una persona, en Jesucristo. Por ejemplo, miremos cómo empieza el Evangelio de Mateo. Si usted tiene ahí su Biblia, puede mirar. Aquí dice genealogía de Jesucristo, la descendencia de Jesucristo. Después dice el nacimiento de Jesucristo, que fue lo que acabé de leer. En el capítulo 2, la visita de los magos. ¿A quién? A Jesucristo. Después, el nacimiento de Cristo, la visita de los magos. ¿A quién visitaron los magos? A Jesús, a Jesucristo. Después viene el bautismo de Jesucristo. Después viene la tentación de Jesucristo. Después viene el ministerio de Jesucristo. Entonces mire que todo está enfocado en la persona,
la obra de Jesucristo. Amén. Entonces, para el Nuevo Testamento, eso es una gran diferencia. Repito, el Antiguo Testamento se enfoca en un pueblo, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, pero el Nuevo Testamento se enfoca en una persona y el pueblo que comienza, que se llama iglesia. Y todas las cartas, todo lo que se dirigen es al pueblo de Dios, a los creyentes en esa persona llamado Jesucristo. Esa es una de las grandes diferencias. Otra diferencia, el Antiguo Testamento hay muchas promesas, muchas profecías que se vienen a cumplir en el Nuevo Testamento. Mire que el Antiguo Testamento termina y no hay cumplimiento de todo lo que él dijo. No se cumple. Se habla de un Mesías, pero no llegó. Se habla de un nuevo pacto, todavía no había llegado. Entonces el Antiguo Testamento queda como en espera, como hacia el futuro, y es precisamente en el Nuevo Testamento que se viene a cumplir. Entonces, en cierta manera, el Antiguo Testamento es como la base para el Nuevo Testamento. Y hablando de base, pongamos el ejemplo de un edificio. ¿Qué es más importante? Porque es que miren, esto, hay gente que dice, no, es que es mejor el Nuevo Testamento. Y algunos hasta dicen que en el Antiguo Testamento había un Dios y que el Dios del Nuevo Testamento es más bueno, es misericordioso. Entonces como que tenemos dos dioses, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo, pero eso no lo enseña la Biblia. Es el mismo Dios, porque Dios solo hay uno. Entonces, pero hay diferencias. El Antiguo Testamento conforma la base. Y yo les pregunto, ¿qué es más importante del edificio? ¿La base que tiene, los cimientos que tiene, o la construcción que está sobre ella? ¿Qué es mejor? Obviamente no tiene sentido decir, no, que más importante es la base, porque una base sola sin construcción o una construcción sin base, pues usted sabe que eso no tiene duración. En fin, entonces aquí no podemos decir cuál es más importante, el antiguo o el nuevo. No, los dos se complementan, los dos son una bendición, los dos son palabra de Dios. Y Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, toda la Escritura. Yo le animo a que se una a leer y que lea todos los días un capítulo. Así llegará el día en que usted termina de leer el Nuevo Testamento. Y si no ha leído el Antiguo, comenzamos con el Antiguo también. La idea es ir leyendo un capítulo todos los días. Así nosotros en la iglesia hemos leído muchas veces, porque empezamos en Génesis, terminamos con Apocalipsis y hemos dado vuelta a toda la Biblia. Porque yo creo lo que dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. No se conforme con leer solo los salmos. Sí, los salmos son bonitos y son palabra de Dios, pero todos los libros, no clasifique, no discrimine unos y otros, sino todo es necesario, todo es palabra de Dios. Entonces el Antiguo Testamento forma la base sobre la cual se construye el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento se habla del Mesías, se habla de un Mesías, ¿cierto? Un Mesías, pero no se dan muchos detalles y ya en el Nuevo Testamento nos presenta quién es el Mesías, el carácter de ese Mesías. En el Antiguo Testamento nos dice que el Mesías va a venir a gobernar, que va a establecer el reino de Dios, que va a regir a las naciones con justicia, pero también dice que va a morir, habla de la muerte. Como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces nos está presentando dos cosas, el reinado del Mesías, pero también la muerte del Mesías, pero no nos da mucho detalle, queda como muy ambiguo la situación. La pregunta es, bueno, viene el reinado y de la muerte, ¿cómo se relaciona lo uno con lo otro? Eso no está claro en el Antiguo Testamento, aunque se mencionan las dos cosas, tanto el reinado del Mesías,
el reino de Dios, estableciendo el reino, como la muerte del Mesías. Pero en el Nuevo Testamento ya nos queda claro que eso va a ser en 2 venidas de Cristo, 2 advenimientos, ¿sí? Que primero viene aquí, como lo vemos empezando el Evangelio, y muere, y que después va a venir por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Cristo va a volver por segunda vez y se establecerá el reino definitivo. Primero el reino espiritual, y después va a venir el reino donde se gobernará con justicia, donde ya no habrá maldad, perversión, todo lo que nosotros conocemos. Todo eso se va a acabar porque el Señor va a regir con justicia, con equidad. Eso solo nos lo muestra el Nuevo Testamento. El Antiguo da unas pautas, pero ya es el Nuevo Testamento el que viene a aclarar que es en 2 venidas. Entonces mire cómo se complementa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos centrada la adoración, ¿en dónde? En un templo, en un tabernáculo. Y como que Dios está ahí y todo tenía que ver con el tabernáculo, la vestimenta de los sacerdotes, los sacrificios, los inciensos, todas las ofrendas, todas esas cosas estaban enfocadas ahí. Tenía que estar la adoración estaba enfocada en el templo, en el tabernáculo. Pero mire que el Nuevo Testamento nos muestra, y sobre todo el libro de Hebreos, para entender el Antiguo Testamento se necesita entender Hebreos. Hebreos lo explica perfectamente. Dice que Jesucristo no solo ofrece, como un sacerdote ofrece ofrenda a Dios, sino que Él mismo es el sacerdote y Él mismo es la ofrenda. Ya en el Antiguo Testamento eran los corderitos que se ofrecían para perdonar los pecados, pero ya en el Nuevo Testamento es Cristo mismo el que se ofrece su vida, su cuerpo, su sangre como un sacrificio delante de Dios, porque como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios. En el Antiguo habían muchos corderos, pero en el Nuevo Testamento estaba el Cordero. Él, ese sí quita el pecado del mundo. Los demás sencillamente eran sombra de lo que iba a venir. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra diferencia importante que nosotros encontramos es que el Antiguo Testamento enfatizaba el pacto mosaico, en la ley de Moisés. ¿Y cuál era el énfasis? La obediencia a la ley. La obediencia a la ley. Pero si uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta que Cristo vino a cumplir la ley. ¡Qué bendición saber eso! Mire, aquí llegamos a lo más importante, al meollo de la situación, porque es que eso es lo que el Evangelio nos viene a traer. El Evangelio quiere decir la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo obedeció la ley de Dios en nuestra representación, y ya no estamos obligados a vivir de acuerdo al Antiguo Testamento con todos esos rituales para ser perdonados, para ser aceptados con Dios, sino que eso lo hizo Jesucristo. Y ahora viene es la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos el énfasis en la ley de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos el énfasis en la misericordia, la gracia, el perdón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso digo que es lo más maravilloso que le puede pasar a la humanidad. Miren, el Antiguo Testamento dice que tenía que obedecer y la salvación y para ser aceptado por Dios tenía que obedecer. Pero en el Nuevo Testamento nos muestra que solo Dios puede obedecer a Dios, que solo Jesucristo podía obedecer perfectamente. Entonces, la ley, Pablo lo dice, a ver, por aquí tengo, mire lo que dice Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que hay en la ley, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, Pablo está diciendo, mire, la ley lo que vino a mostrarnos fue lo miserables que somos, lo rebeldes que somos, lo pecadores que somos, lo perversos que somos. Y para convencernos de que somos así y que a veces obedecemos, pero obedecemos un mandamiento y quebrantamos dos. A veces sí, a veces no. O sea, jamás podríamos obedecer perfectamente, jamás. Y la ley nos muestra que somos pecadores y nos lleva a Cristo. Dice que es el ayo en el que nos lleva a Cristo. Entonces, básicamente, lo que hace el Antiguo Testamento es, en cierta manera, mostrarle su maldad al hombre, es ponerle ahí el espejo para que él vea lo perverso que él, que no puede, que sin Dios no puede. Y esto es lo más maravilloso, y esto es lo que me emociona, porque es lo más hermoso del Nuevo Testamento. Usted no puede llenar las expectativas de Dios. Si usted quiere obedecer cada uno de sus mandamientos, guardando, como algunos lo hacen, hasta guardar el día sábado, no comer cerdo, hacer una cantidad de cosas que estaban en el Antiguo Testamento, usted se va a terminar frustrado, porque Jesús dijo que si no quebranta un puntico de la ley ya es culpable de todo, porque la ley, Pablo dice que vino fue a mostrarnos nuestro pecado y que sin Dios estamos perdidos y que volvamos a Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, ese es el Nuevo Testamento, la bendición, la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Entonces mire qué importante es entender tanto el Nuevo, pero disfrutar y vivir el Nuevo Testamento. Es la gracia versus la ley. Ahora, no quiere decir que ya Dios no odia el pecado. En el Antiguo Testamento encontramos la ira de Dios contra el pecado, ¿cierto? En el Nuevo Testamento encontramos la gracia de Dios, pero no quiere decir que Dios ahora tolera el pecado. No, es que si no se entiende la gravedad del pecado, no se va a aceptar o valorar la gracia de Dios. Es como cuando usted no está convencido de que usted necesita ir al médico, y que está enfermo. Solo cuando usted está enfermo, cuando se convence que está enfermo y que necesita médico, es cuando usted va a la EPS para que lo atienda. Pero si usted considera que está bien, usted va a seguir enfermándose, eso va avanzando en su cuerpo, y solo cuando usted en realidad reconozca que está enfermo, va a buscar un médico. Lo mismo sucede acá. La ley vino para mostrarnos que estamos enfermos y que necesitamos un médico. Y ese médico es Jesucristo. Esa es la función básicamente de la ley. La Biblia habla del yugo de la ley, que fuimos librados. Cristo vino y le cumplió al Padre completamente, porque nosotros jamás podremos hacerlo. La última diferencia que quiero mostrar es que en el Antiguo Testamento se hablan de bendiciones físicas, bendiciones materiales, pero en el Nuevo Testamento se cumplen las bendiciones espirituales. Efesios 1:3, mire lo que dice. Efesios 1:3, mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Qué bendición! Y Efesios, el capítulo 1, enumera muchas bendiciones, pero acá está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que lo material no cuenta? ¿Que lo material es malo? ¿Que es del diablo? No. Sencillamente Jesús dijo que vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. En el Antiguo Testamento no había la concepción de una vida más allá de la resurrección, de la vida eterna, no había claridad en eso. Pero ya en el Nuevo Testamento Cristo viene a mostrar que este mundo material no es lo único, que hay un reino mejor, ¿cierto? Y que nuestras necesidades serán suplidas,
pero ya mira las riquezas materiales en medio de esta sociedad materialista como un peligro para la fe y para los planes y los propósitos de Dios. Entonces es una nueva visión de que no todo es lo que nosotros vemos, sino que hay algo mejor. Entonces espero que esto nos ayude para mirar que en el Nuevo Testamento tenemos una gran bendición, la gracia del Señor. Eso es lo que significa Evangelio, el nuevo pacto, basado en la persona y en la obra de Cristo, que estaba representándolo a usted, me estaba representando a mí, a toda la humanidad, y en representación de toda la humanidad, Él fue y recibió el castigo, murió como el Cordero de Dios, fue sacrificado, murió, para que la ira de Dios ya no venga sobre usted, sobre mí, sino que tengamos paz para con Dios. Ese es el Evangelio, eso es lo más hermoso. Entonces yo quiero motivarlo para que siga leyendo. Si no ha comenzado, todavía hay tiempo para leer, y pídanos la guía para que usted vaya y leyendo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por el Antiguo, por el Nuevo Testamento, que podemos entender el Antiguo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias por tu palabra, por el Antiguo y el Nuevo Testamento, Señor. Muchas gracias porque todo lo que tú haces es perfecto, Señor. Dios mío, muchas gracias. ¿Qué sería de nuestra vida, Señor, sin el Nuevo Testamento? Padre Santo, pero es allí donde encontramos, donde entendemos tus planes, tus propósitos, al llamar a Abraham, al formar la creación, Señor. Tú querías tener un pueblo para mostrar su gracia, su misericordia, su gloria, su poder. Oh Señor, muchas gracias. Gracias por formar parte de ese pueblo. Hermano, bendiga al Señor porque usted forma parte del pueblo de Dios, escogido por Dios aún antes de nacer, porque la Biblia dice que el plan fue hecho antes de nacer, nos escogió antes de la formación de todas las cosas. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias por haberte acercado a nosotros, por haber enviado a Jesucristo para morir por nuestros pecados, Señor. Y hoy tenemos paz, tenemos perdón, gracia, misericordia, y podemos acercarnos a ti a través de Cristo. Muchas gracias, Padre. Todo el honor, toda la gloria es para ti. Bendice a mi hermano. Bendice a mi hermana, Señor, que quizás está luchando para agradarte, que como que no encuentra cómo llenar las expectativas tuyas, Señor. Que él entienda, Padre, que Cristo lo hizo en nuestra representación, que Cristo lo hizo en lugar de nosotros. Y hoy podemos tener libertad, paz, para servirte, para amarte, para honrarte a ti, Señor Dios de los cielos. Bendice a mi hermano, a mi hermana. Síguenos ministrando, Señor, a través del Nuevo Testamento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, bueno, esta semana no tenemos cumpleañeros, nadie cumplió que sepamos. Recuerde que si usted quiere que felicitemos a alguien con tiempo, unos 8 días antes nos manda nombre completo y la fecha de cumpleaños para poderle tener en cuenta. Hermanos, quiero invitarles, a partir de este miércoles vamos a llamar miércoles de oración y palabra. Usted puede, en este WhatsApp que aparece acá, mandarnos sus peticiones de oración y vamos a estar orando los días miércoles. Es un nuevo tiempo que vamos a tener, un nuevo espacio. Lo vamos a hacer a través de Google Meet. Usted debe solicitarnos el link. Yo lo pondré en mi estado y lo publicaremos por ahí en la página del Face de la iglesia para que usted pueda acceder y participar. Entonces, los miércoles 7:30 de la noche, todos los miércoles, y vamos a estudiar el Nuevo Testamento. Vamos a ir desglosando porque ahí hay mucho contenido y comenzamos este miércoles y vamos a seguir todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Miércoles de oración y palabra. Bien, también quiero motivarles, queremos
ofrecer un curso de sanando las heridas del alma. Sanando, mire, todos hemos sido lastimados de alguna manera y a veces nuestras irritaciones, nuestra falta de amor, muchas cosas es porque fuimos lastimados y esas heridas no han sido sanadas. Si usted se corta la mano, esa herida necesita ser tratada, esa herida necesita ser sanada y hay que cuidarla y hay que hacer algunas cosas puntuales para que eso ocurra. Lo mismo sucede con el alma, con los sentimientos. Eso, el alma también, las heridas del alma también hay que tratarlas y en la palabra de Dios hay mucho para ayudarnos en eso. Así es de que yo le animo para que esté pendiente y se inscriba en este curso de sanando las heridas del alma. Vamos a comenzar en febrero, vamos a tener unas 2 semanas para que darlo a conocer y que la gente se vaya inscribiendo. No tiene costo alguno, nada. ¿Qué se necesita? Tener el tiempo para conectarse y para hacer las tareas, leer los versículos que le vamos a asignar, pequeñas tareas que le van a ayudar en el proceso de sanar las heridas del alma. Ok, hermanos, esto es todo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde que estamos en pandemia, debemos orar, debemos interceder por esta situación para que Dios se glorifique. Y usted ya sabe, los cuidados, el distanciamiento, todo eso es necesario porque eso es lo que las autoridades nos han compartido. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde una feliz semana, Dios les llene de gran bendición. Los tenemos en nuestras oraciones y en el corazón. Feliz semana, Dios les bendiga.